Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión del Comité Legal que iniciamos en este momento. Buenos días, Carolyn, doña Fabiola, José Manuel. Hoy tenemos un comité de gala con un solo punto. Una de nuestras más connotadas miembros y juristas que casi desde su formación ha ingresado y pertenece a nuestro comité legal, ha venido llamando la atención sobre la verdadera reforma del Código Tributario. A veces estamos preocupados si se sube tal o cual impuesto. Sin embargo, la doctora Fabiola Medina ha venido llamando la atención sobre lo esencial. Para nosotros, en el Comité Legal, trabajamos en las políticas públicas que inciden en las inversiones, en el comercio, en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Y los inversionistas demandan el respeto a la institucionalidad, el respeto a las leyes. Desde aquí abogamos por esos puntos de una forma neural. Por eso le damos las gracias a la doctora Fabiola Medina, una de las más connotadas juristas que existen en los actuales tiempos. Quisiera tomar las palabras del jurista y amigo Pancho Álvarez, que en una ocasión a causa de uno de los grandes fraudes bancarios que vivimos en la República Dominicana, se refirió a ella como una de las abogadas más completas de los tiempos actuales. Es difícil decir cuántas especialidades tiene, pero me voy a referir a algunos y le pido perdón por quedarme corto. Es una experta en telecomunicaciones, derecho administrativo, derecho tributario, arbitrajes, litigios, y echa sus litigios fuera y antes y en todo lugar en los tribunales. Sostiene su punto con integridad hasta la muerte. Esa es nuestra querida Fabiola Medina. Es socia fundadora de la firma Medina Garrigó Abogados. En los inicios de su carrera profesional en el sector público se desempeñó como asistente del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Luego de un intenso ejercicio en la práctica privada durante casi 15 años estuvo en el sector corporativo, llegando a ocupar la posición de vicepresidente legal y regulatoria de Verizon Dominicana. Su retorno a la práctica privada concentra especialmente en derecho administrativo y solución de conflictos. Ha tenido un rol activo en importantes procesos de reformas legales e institucionales en República Dominicana, entre las que se destaca la Ley General de Telecomunicaciones y la participación en la elaboración de distintas iniciativas fiscales sometidas por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, entre las cuales se destacan los proyectos de leyes de autonomía de las direcciones de aduana e impuestos internos, la reforma tributaria del 2005, el proyecto de la Ley de Eficiencia Recaudatoria del año 2007, así como diversas normas generales, como fue la número 8-06 relativa a los comprobantes fiscales, la número 0210 sobre facultad general de determinación relativa a los comprobantes fiscales de la DGI, y la 1411 sobre precio de transferencia, entre otras. Como litigante ha participado en varios de los más relevantes procesos contenciosos tributarios que ha conocido el Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana en los últimos años, en temas tales como determinación de la ganancia de capital, ocurrencia del hecho generador en materia impositiva, aplicación de métodos de precio de transferencia y facultad de determinación de oficio de la administración tributaria, entre otros. Ha sido presidenta del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana, presidenta de la Asociación presidenta de la Asociación Dominicana de Abogados Empresariales, ADAE, pasada presidencia de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, en el año 2002 al 2005. Pasada presidencia de la Junta de Regentes de INTEC, pasada presidencia del Centro de Resolución Alternativa de Controversias, CRC, y miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI 2005 al 2012. La doctora Fabiola Medina es graduada con honores summa cum laude de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña
y posee una maestría en Derecho Internacional de la Universidad Libre de Bruselas, mención grande distinción, en donde también obtuvo la más grande distinción en la representación de su trabajo para la candidatura al doctorado. Ha publicado en revistas especializadas, habla español, inglés, francés y portugués. Luego de su intervención tendremos la participación de Carmen Monod, socia de la firma Pellerano Nadal, y José Manuel estará a cargo también del panel que preside la Comisión de Tributaria, Asuntos Aduanales del Comité Legal de ANCHA. Quiero hacer la salvedad que la doctora Melina Garner no solamente es una destacada miembro de esta comisión, sino que participa activamente en muchas otras comisiones del Comité Legal. Doctora. Muchísimas gracias. Primero por la invitación. Ya yo no sé si dar las gracias por la invitación o expresarme a mí misma, porque realmente el honor de venir a conversarles hoy en día implica para mí una gran cantidad de estudio. Pero le doy las gracias a nuestro presidente por esa presentación tan generosa. Bájele algo, tanto a lo que dijo el presidente, que me ama desde chiquitico, como a lo que dijo mi compadre Pancho, que es mi compadre. Entonces, pónganse en precio. Yo voy a tratar de ser lo más rápida y eficaz posible, porque la idea de hacer este ejercicio dentro de la comisión vino de una presentación que yo había hecho realmente en otra institución y alguien tuvo la brillante idea de decir, vamos a hacer el comité. Y me dijeron, bueno, sí, pero vamos a expandirla, aumentarla. Y yo he hecho una presentación que realmente es un poco exhaustiva para el tiempo que tengo. Entonces, me disculpan después la pregunta si he ido muy rápido sobre algún punto que les interesa, pues podemos volver a ello. Lo primero son aclaraciones necesarias. Esta es una presentación sobre reflexiones críticas sobre el borrador de modificación. Como bien decía el presidente, nosotros le ponemos mucha atención, tanto los asesores como los empresarios, el contribuyente en general, le está siempre muy atento a la modificación de las leyes impositivas. Las que del impuesto sobre la renta, el selectivo, si le pone la mano a una de esa ley, está todo el mundo con los ojos abiertos, van a subir el selectivo, pueden bajar el ITEVI, ahora van a extender el ITEVI a todos los productos, y realmente a veces perdemos de vista que el verdadero código tributario, como bien decía el presidente, es este, el título 1, la parte sustantiva. Usted no hace nada con tener una ley impositiva maravillosa y perfecta, o cualquier otra ley, si usted en algún momento, la administración tributaria tiene la posibilidad de decir, que tú me dijiste, es un fideicomiso, no, pero eso es ilusión, yo te lo voy a calificar como otra figura jurídica. Y la ilusión en ese momento pasa a ser un símil de la evasión. Entonces, pongámosle mucha atención, esta es una llamada de alerta para ver cuáles dentro de este anteproyecto, que entiendo que todavía no se ha sometido, dentro de este proyecto de ley, ¿cuáles disposiciones podrían constituir violaciones a principios fundamentales al debido proceso, a la defensa, a una serie de protecciones y garantías que tiene hoy el contribuyente para poder defender su derecho contra las decisiones de la administración? Vamos a comenzar con un punto quizás un poco sombrilla de todo. Esta modificación contiene una serie de principios que está muy bien, lo aplaudimos. Sin embargo, no ha habido todavía nunca la iniciativa de que la administración tributaria se decida a introducir el carácter voluntario del régimen tributario como un principio de nuestro régimen tributario, que es así. Ustedes van a encontrar una serie de disposiciones dentro de esa misma modificación que le demuestran a ustedes que nuestro régimen es de carácter voluntario. Aquí lo que existe, primero que nada, es la autodeterminación. Usted se autodetermina sin desmedro de todas las facultades que tiene la administración, amplias y como le corresponda y muy pertinentes, de fiscalizarlo, de impugnarlo, de contestarle. Pero
lo principal es que este régimen es de carácter voluntario. ¿Por qué eso es importante? Eso es importante porque para muchas otras cosas ese carácter voluntario va a tener importancia para que el sistema no me amarre. Yo declaro como yo lo entiendo. El sistema no me puede obligar a hacer una declaración porque hay parámetros que están prohibidos. Yo debo hacer mi declaración y la administración se encargará posteriormente de impugnármelo si está en desacuerdo. Si yo quiero hacer una rectificativa, las rectificativas deberían estar permitidas independientemente de que suban o bajen, sin necesidad de que usted tenga que pasar por un vía crucis de una fiscalización previa anticipada para que usted le pueda autorizar una rectificación. Yo voy a rectificar, porque eso fue lo que yo voluntariamente declaré. Y me di cuenta de que tengo un error y lo quiero rectificar. ¿Por qué yo no lo puedo rectificar si nosotros tenemos un carácter voluntario? Entonces, vean esa sombrilla. Los artículos que están aquí detallados son artículos que realmente reflejan que la administración está bastante clara dentro de este proyecto, anteproyecto de modificación, de que ese es el carácter realmente de nuestro régimen tributario. Luego, un capítulo para definir conceptos. Necesitamos la definición de una serie de conceptos que aparecen dentro de la modificación que en realidad podrían llevar en el día de mañana a confusiones. ¿Por qué hablamos de regreso cuando podríamos hablar de reembolso? De hecho, en la modificación usa los dos términos, el reembolso. No hace coherente hablar siempre de reembolso. La unidad económica asimilada al conjunto económico. Vamos a usar un término o vamos a definirlo. Vamos a decir la unidad es lo mismo que el... ¿Por qué? Porque para declarar un conjunto económico hay requisitos. La personaduría, yo no tengo la menor idea de qué es eso, realmente. Por otro lado dice personalidad jurídica, pero en alguna parte dicen personaduría. No sé de dónde habremos copiado eso, pero la verdad que yo lo busqué en el diccionario, hice mi tarea, y la verdad que no tengo una definición clara. Hay muchísimas otras figuras que deben de definirse, como el abuso de la figura jurídica, los límites que se ponen al hecho generador, y la principal de todas, que ustedes deben haber escuchado mucho en estos últimos días, con motivo de la discusión sobre la ley de extinción de dominio, que es lo de la elusión versus evasión. Nosotros no podemos definir la elusión como si fuera evasión. La elusión ha sido toda la vida una figura mediante la cual legítima, legalmente, usted paga un impuesto correspondiente. Yo no puedo decir hoy en día que la elusión es una evasión. Yo no la puedo tipificar como tal, porque el carácter primario, principal, esencial de la elusión es precisamente que no tiene un carácter ilícito. Si usted dejó un loophole dentro de la ley, corríjale. Si usted quiere tener tasas diferentes del 25, un 27, y eso le lleva a que haya ocasiones, formas en que el contribuyente pueda pagar menos, yéndose por una figura o por otra, porque usted tiene esa distorsión dentro de sus... Corríjalos y pónganlo todo iguales, pero no trate de asimilar lo que es la ilusión a la evasión. Otro punto importante, muy importante, es el tratamiento de la solidaridad. La solidaridad tiene cambios importantes dentro de la modificación. Aquí señalamos algunos, o sea, el hecho de fijar la cuantía por norma general, debería mover eso. El hecho de que se incluyan todos los accesorios dentro de la solidaridad también, porque la doctrina hasta ahora, la doctrina más autorizada, le hace eso a la banquista dentro del país, ha determinado que realmente la solidaridad alcanza hasta los impuestos. Ahora le estamos incluyendo específicamente los accesorios, en particular la mora. Las contradicciones que existen dentro de las definiciones. Por un lado, ustedes van a encontrar diciendo que el contribuyente es el responsable de la retención que no ha sido pagada, de la retención o de la percepción. Y eso está dentro del literal J del artículo 27. Más adelante dice que no, que realmente es el agente de percepción o de retención que no lo hizo. De nuevo, lo de la unidad de la solidaridad. La definición en ese caso de unidad económica o de conjunto económico es extremadamente amplia. Es decir, usted tiene una relación jurídica con una persona que puede ser de cualquier tipo, porque no está correctamente definido,
o digamos definido de una manera precisa, y resulta que ahí puede haber una solidaridad que la administración le determine por esa relación jurídica comercial que usted tiene, que se va a considerar como una unidad. Porque eso es importantísimo. Eso es muy importante porque más adelante veremos que, por ejemplo, para tomar medidas conservatorias y a veces hasta ejecutorias, es posible utilizar un concepto jurídico indeterminado, que los administrativistas saben muy bien lo que es un concepto que realmente no precisa, y usted puede, en lo que la administración concreta ese concepto jurídico indeterminado, tomar medidas conservatorias. Y eso lo dice expresamente un artículo. Entonces, uso de conceptos como razonable, cuando se requiera, en la medida en que sea necesario, son conceptos indeterminados que es preciso frente a este tipo de definiciones de la solidaridad precisar mucho más. Hay algo también que me causó ahí una cierta curiosidad, y es el hecho, mi lente, de que hay un cambio dentro de esa retención que yo no sé si se lleva de encuentro la norma 0711 o no, porque la 0711 es la que establece que en el caso de que usted vendiendo unas acciones no haga la debida retención que establece la norma, de un 2% del precio de la acción, usted tiene una responsabilidad solidaria por el total del impuesto. Entonces ahora, al repetirse lo de que usted va a ser, en ese caso, exclusivamente responsable por el 2% de la retención, bueno, pues me gustaría saber si es que estamos eliminando la 0711 o no. La verdad es que no lo sé. El punto aquí a señalar es que la solidaridad se extiende de una manera que yo entiendo es peligrosa. Entramos entonces a la protección, estos eran temas generales, a la protección precisa de derechos fundamentales. Y comenzamos por el principio de legalidad, que es constitucionalmente protegido. Aquí ustedes tienen 3 temas. Uno de ellos es la validez del acto válido para fines. El artículo 11 dice, no importa la validez del acto. El acto lo puede declarar, es decir, que usted vaya a decir, compré un inmueble. Resulta que el contrato de compra no es válido, pero usted como quiera debe el 3% de la transferencia. O usted debe la ganancia de capital. Si usted vendió por un acto que es inválido, nulo. Pienso que esa, como dicen los muchachos, esa es una redacción que soporta alguna mejoría. Porque el acto o es nulo o no es nulo. Si es nulo, debería ser nulo para todos los fines. La creación de responsabilidad por reglamento o norma general es también, a mi juicio, un peligroso atentado contra el principio de legalidad. Y no se explica porque en el mismo artículo 27 de la modificación del proyecto de ley, se dice, sin embargo, que la solidaridad es ex lege, o sea, tiene que ser por ley. Para establecer la solidaridad tiene que ser que existe en una ley, pero usted puede crear una responsabilidad por una norma general. Entonces, supuestamente los accesorios sobre lo principal. Si usted la responsabilidad, la solidaridad no la puede declarar más que por una ley, lo correcto sería que la responsabilidad igualmente fuera la ley. Además de que eso es parte realmente de los elementos protegidos por el principio de legalidad. El eterno problema de la mora. Yo no sé cuántos años tenemos hablando de la mora y cuántos han ido para acá, ido para allá. El TCA en algún momento, cuando tenía 2 salas, tenía una serie de decisiones en un sentido, una serie de decisiones en otro sentido. Finalmente hicieron algún tipo de modificaciones. El TCA ha unido más o menos su criterio en torno a una posición, pero la verdad es que la tasa de favorabilidad de las decisiones del TCA dando ganancia de causa a la administración tributaria es preocupante, es una tasa extremadamente alta y que no se ve, no se repite. Como usted ha hecho una mirada a los países de nuestros similares en regímenes de derecho,
a los nuestros, y la verdad es que no son tan infalibles como es la administración tributaria en este país. Con ese caso de la mora, específicamente lo que se está es eliminando la disposición del código actual que dice que la mora es una infracción, que ha sido una gran discusión, porque si usted califica la mora como una infracción, usted tiene que llevar un proceso administrativo sancionador para poder poner la mora. Usted tiene que justificarlo de alguna manera, usted tiene que llevarle algún cumplimiento. En este caso, la mora pasa a ser un interés moratorio. Bueno, pero usted tiene un interés indemnizatorio y usted tiene una multa. Si usted comete una falta, usted no multa. Si usted quiere retribuirle a la administración el dinero que le dejó de pagar, el valor del dinero en el tiempo, usted tiene un interés indemnizatorio que se lo calculan como los intereses en el mercado. Ahora, si usted quiere poner una penalidad, que es lo que es la mora, en razón de que usted necesita un incentivo para que la gente no deje de pagar, porque la administración no es banco tampoco, para que nada más pague el interés indemnizatorio, pues muy bien, caracterícelo como tal. Diga que eso es una penalidad y entonces usted le lleva el proceso debido para podérselo imponer. Pero si usted no le da ese carácter, sino que usted dice que esos son unos simples intereses, se lo van a poder sancionar sin juzgar. Siguiendo con la protección de los derechos fundamentales, ya entrando en lo que es el debido proceso, encontramos varias disposiciones muy interesantes. Para mí, el artículo 31 de la representación voluntaria me duele personalmente, porque ese artículo, en virtud de ese artículo, estamos quizás codificando una práctica que se ha visto en algunas administraciones, que, ojo, no la he visto en la administración actual, de exigirle al contribuyente que vaya personalmente y sin asesores. Usted no puede venir con su asesor, yo quiero discutir con el contribuyente. Pero mira, el contribuyente no sabe de impuestos, para eso que él tiene sus asesores, sus expertos. Ah, yo no quiero tratar con asesores, es con el contribuyente, tráiganmelo aquí. Pero eso es un contrario al derecho de defensa. Yo necesito un experto que vaya y me defienda. ¿Por qué usted es enemigo de los asesores? Ah, que hay muchos asesores. Si usted encontró alguno que no es adecuado, pues usted lo sanciona, lo castiga, lo somete, lo manda a la cárcel, lo que usted quiera. Pero realmente usted tiene que permitirle, sin desmedro de que obviamente el contribuyente acuda cuando así sea necesario, se le requiera. Si usted le va a llevar a un procedimiento penal, pues ni modo, el contribuyente tendrá que estar ahí. Hay artículos de otro tipo que les digo que a mí me duele personalmente ese 31, porque la verdad que yo he pasado por experiencias hasta de algunos miembros de la administración pública tributaria, en este caso, que han llamado por teléfono a clientes y le han dicho, ¿qué es lo que usted va a hacer? Recurrir. Con esa mujer, ella no está administración. Debo hacer esa aclaración, pero me ha ocurrido. El artículo 78 establece para los no residentes que la administración, el contribuyente es el que requiera la administración y que la administración puede hacerlo en virtud de la cuantía y características de la renta. De nuevo, estamos yendo a un concepto indeterminado que va a resultar en que la administración puede determinar que cualquiera es un contribuyente. Algo bastante peligroso es la extensión de la definición del riesgo para las medidas cautelares. Sabe, la medida conservatoria, el Código actual exige que usted pruebe, como en derecho común, igual que en derecho civil, que existe una percepción del riesgo. Usted le va a hacer una medida conservatoria, no quisiera citar un cliente específico, pero no sé, a una compañía que usted sabe que tiene 45 inmuebles repartidos dentro de la República Dominicana, un edificio en la Kennedy o un edificio en la 27 de febrero, que claramente usted está seguro de que es un contribuyente solvente, que no hay riesgo alguno de que usted no vaya a cobrar. Pero ahora resulta que vamos a extender esa definición de riesgo a cualquier otra causa razonable observada de cara a la particularidad del contribuyente, a la actividad económica o a su modelo de negocio. Cualquier cosa. O sea, que esa extensión de esa última frase que se está agregando para definir el riesgo no tiene nada que ver con la solvencia. Esa es una apreciación de la administración tributaria de
circunstancias que no necesariamente están precisadas. Ahí está, y sé que eso es de muy interés de Carolyn también, lo de la garantía de la totalidad al tomar la medida conservatoria para poderla levantar, que es lo de la fianza. Siguiendo con el debido proceso, hay disposiciones que, de nuevo, necesitamos tener un entendimiento de cómo van a ser aplicadas, como por ejemplo la de que la apreciación de la prueba se hace en virtud de la sana crítica. Yo estoy muy de acuerdo, pero vamos a definir qué es lo que es la sana crítica, porque no necesariamente todo el mundo lo conoce. Toda la parte de la notificación electrónica, que es fundamental, el derecho de defensa, el debido proceso, realmente comienza con la información correcta al contribuyente de lo que le estoy determinando. Y esa parte es bastante delicada, porque toda la creación del buzón virtual, el domicilio de los extranjeros del artículo 36, que lo puede determinar la administración tributaria. Usted está domiciliado aquí, de preocúpese. ¿A dónde? Lo sabemos, pero usted es residente aquí, usted tiene un domicilio. Y unas alertas razonables que no sabemos cómo se van a producir. Continúo con el artículo 127 de la modificación, que es una práctica, eso está en el código actual, lo que pasa es que ya había sido descartado por la jurisprudencia después de la 107.13, que es de la Constitución del 2015, que es la impugnación directa de la norma. Volvemos a repetir aquí que no se puede impugnar directamente la norma a menos que a usted se la tenga aplicada. Cuando usted se la aplique, entonces usted contra ese acto en particular recurre. Eso ya no es posible porque el artículo 139 de la Constitución pone lo contrario. Entonces, si ustedes quieren verse en una acción de inconstitucionalidad contra ese artículo, amén, pero no hay necesidad, no tenemos que volver hacia atrás, sobre todo cuando esta modificación es un paso hacia la modernización del Código Tributario. Están todos los puntos de la ejecución coercitiva, la fianza y la ejecutoriedad del certificado de deuda tributaria, y ahí vamos a la discusión eterna sobre cuándo es ejecutoria la decisión de la administración. Algunos defienden la diferencia entre la naturaleza del derecho tributario y del derecho administrativo o del derecho civil, y se pretende que haya una firmeza definitiva una vez el acto de determinación sale de la jurisdicción administrativa, que ya es firme administrativa. El Tribunal Constitucional ha dicho que no. La sentencia es interesantísima, búsquenla y véanla, una sentencia del 2018 que es una pirotecnia jurídica maravillosa, porque unos dicen que sí, otros dicen que no, diría mi comadre Mary, realmente, pero ustedes se leen esa sentencia a fondo y esa sentencia clarísimamente dice, ya a propósito, para definir cuándo es ejecutorio un acto, el acto tiene que ser cierto, líquido y exigible, haberse agotado todos los recursos en sede jurisdiccional, porque ese es un derecho fundamental, a que la administración vea su control, sus actos juzgados por la jurisdicción. Hasta que la jurisdicción no dijo que ese crédito es firme, no hay firmeza posible y usted no lo puede ejecutar. Por último, el artículo 180, en esta protección de derechos fundamentales, establece un precioso cobro compulsivo del 25% que se agrega al impuesto en favor de la administración. Cuando la administración tiene que llevar un proceso de cobro compulsivo, van a poder cobrar un 25% además de la deuda. Van a cobrar más que muchísimos asesores, pero mucho. Que yo no cobro un 25%. Me dirán. Otros temas de importancia, bueno, estos son ya cuestiones algunas más menores, como por ejemplo no poder obtener copia de los documentos de la administración cuando estén en proceso, la incautación cuando la gravedad del caso lo requiera, de nuevo los conceptos indeterminados. El cierre de locales, esa palabra yo la estoy copiando textual del anteproyecto. El cierre de locales es una medida intimidatoria. Eso no es una sanción, sino que la modificación lo define como una medida intimidatoria. ¿Por qué? Para no tener que llevar el proceso sancionador. Eso es
es exactamente para eso. Es decir, no, yo te lo estoy cerrando, pero es para intimidarte. No es que yo te estoy sancionando, sino que eso es para intimidarte, entonces yo no tengo que llevarte un proceso previo. La adopción de cualquier medida necesaria que evite hechos no consumados o desaparición de antecedentes por un acto de la administración. Cualquier medida necesaria. Bueno, cualquier medida necesaria, qué sé yo, llama a un nieto mío por teléfono, y me hicieron esa y mismo caí muerta. El derecho a la información que tiene un copropietario, que aún sin orden judicial pueda conseguir la autorización. Eso, miren, ahí yo estoy pagando una deuda realmente con las mujeres. Estoy pagando la deuda de que, porque expresamente dice que para usted obtener una información, siendo usted un cónyuge, usted tiene que tener una autorización judicial. El cónyuge, mujer o hombre, casado en comunidad de bienes, es un copropietario. Eso es lo que la ley dice. Lo que yo tengo que probar es cuál es mi régimen. Pero si yo tengo un régimen de comunidad, debería tener derecho, acceso a la información sin, aún en ausencia de una orden judicial. Esa es mi posición. Continuando con el debido proceso, déjenme destacarle algunas. ¿Cómo vamos el tiempo, señor presidente? Ahí, toma ese tiempo que necesite. Existe un contencioso sumario que tiene una serie de plazos muy bien definidos. Y a mí me encanta. A mí me encanta cuando la administración le pone plazos al contribuyente o al tribunal para decidir una serie de cosas. Lo que yo quisiera es ver ese tipo de minuciosidad repetida en otros recursos, porque los otros están sueltos. Sin embargo, el sumario de suspensión está extremadamente regulado. ¿Por qué? Porque ese es el que hace el contribuyente para suspender una cautelar que ha tomado contra él, una conservatoria, la administración. Y ese es brevísimo, hay que resolverlo extremadamente rápido. El plazo para la revisión de sentencias tributarias, eso está bien. En la debida defensa, sobre todo en la debida defensa ante la jurisdicción, ya ante el Tribunal Superior Administrativo, las pruebas que aporta la administración, hay una serie de pruebas, las que vienen de ella, obviamente, la determinación, etcétera, y aquellas que estén en absoluto control de la administración. Bueno, pero que en su control están todas las que usted usó para hacer la determinación. Se presume que la determinación usted la fundamentó en algo. Si usted la fundamentó en algo, deme ese documento para yo verlo. ¿En qué fue que usted se basó para poder determinar? Y se supone que están en su absoluto control, porque el contribuyente no tiene la posibilidad de negarle la información a la administración por sanción. Y esa sanción es fuerte, muy fuerte. Por último, estas dos disposiciones que se refieren a la creación de la cuarta sala y a los límites a la casación. Señores, el anteproyecto está proponiendo una creación de una cuarta sala dedicada exclusivamente a la materia tributaria, contencioso. Yo feliz, de verdad que eso me parece una muy buena iniciativa. Ahora, número 1. La Constitución del 2015 manda a crear los tribunales de primera instancia administrativos, de lo contencioso administrativo. Lo de primera instancia, para que el contribuyente pueda tener una instancia primera, especializada, en la cual su caso se conozca y después pueda ir al Tribunal Superior Administrativo. Esos tribunales no se han creado, no ha sido posible. Hay proyectos muy buenos que han perimido en el Congreso para el control jurisdiccional de la administración pública. Forma, esos son proyectos que no pasan. A mí me resultaría un golpe de esa patria el que creemos una jurisdicción de cuarta sala en la Suprema Corte de Justicia cuando no le hemos dado al contribuyente el acceso a la justicia en un tribunal de primera instancia para que conozca su caso. Tampoco no me parece bien el límite de la casación a los 50 salarios mínimos. Miren, por 50 salarios mínimos, aquí hay cantidad de gente, señores, que estarían en disposición de traer una casación, sobre todo si no le va a salir cara, si los costos, no hay costos, salvo lo del abogado, obviamente, y quién sabe si es un primo,
Pero la verdad es que es el principio de equidad el que hay que ahí en ese momento tener en cuenta. ¿Cómo usted le va a quitar su derecho? Y sobre todo, si se basa en principios que son importantes a nadie, porque son 50 salarios mínimos. Eso lo podemos hacer en otra materia, pero en la materia tributaria, eso suena un poquito como expropiación, porque yo voy a determinar a todo el mundo el bordecito ahí, que se pueda, ¿verdad? En 50 salarios mínimos. Por último, el recurso de casación, y ese es un cambio de la ley, no suspende la ejecución. Actualmente, los únicos recursos de casación, no, perdón, estoy cometiendo un error. Ahora mismo los únicos recursos de casación que suspenden la ejecución son el de los amparos y el laboral, me parece, que son los únicos que suspenden. Pongan atención al caso de la prescripción porque le estamos cambiando. Una práctica que viene la administración ejecutando desde hace buen tiempo es el de llevar con una interpretación muy creativa la prescripción hasta 5 años, basándose en el parrafito que habla de las falsedades, que deberían obviamente ser probadas. Ahora no, ahora realmente se van a extinguir, se va a extender hasta 5 años y se va a computar de manera distinta, o sea que puede ser que sea hasta más, porque ya no se computa a partir del momento en que nace la obligación, sino a partir del momento en que se hace la declaración. Entiendo. Otro tema de importancia, ya yendo rápidamente, son el del artículo 152, la posibilidad de tomar medidas conservatorias durante el procedimiento de fiscalización y a veces hasta antes, y las medidas cautelares en el procedimiento de fiscalización. Temas de importancia también, un silencio administrativo negativo para el reembolso del pago de lo indebido. La administración se sirve con la cuchara grande ahí y dice, está muy bien, tú me hiciste un reclamo y yo noto que quizá es verdad que sí, que te debo, pero me callo. Y el silencio en ese caso equivale a rechazo de la solicitud. Pero mientras tanto la administración tiene mi dinero en la mano y eso es un rechazo. Y yo no sé en base a qué, cuál es la motivación, porque no me ha dicho nada. Entonces, durante un buen tiempo en lo que yo construyo la tesis y recurro para ver por qué la administración no me ha devuelto mi dinero, ese dinero está en manos de la administración. Y si el silencio administrativo negativo existe para algunas cosas, ¿no podríamos tener un silencio administrativo positivo para, por ejemplo, para los plazos de la consulta? Aquí hay cantidad de rulings que esperan durante años, a que usted me diga si sí o si no, porque a la administración no le gusta, porque está bien el ruling, pero me va a dar menos. Entonces, no te respondo. Pues mira, hazme un silencio administrativo positivo ahí, en ese caso. De la rectificativa. Si tú quieres dejar el permiso previo y yo te lo pido, no me fiscalice durante 3 años antes de decirme si yo puedo rectificar o no. Ponte un silencio administrativo positivo también que te obligue como administración a dar una respuesta al contribuyente en un plazo que no sea razonable, que todavía es, yo lo admito en derecho, el término, pero no te estás poniendo un plazo, realmente lo estás dejando subjetivamente a que, bueno, vino la pandemia o pasamos por el dengue y eso no se pudo hacer antes de 3 años. Por último, hay una revisión del procedimiento sancionador que también tiene que ser visto con detalle. Ya hablamos de lo de la definición del riesgo y las medidas conservatorias y sobre el procedimiento de cobro compulsivo en el que me referí a la sentencia del Tribunal Constitucional. Última gráfica es algunos otros temas de importancia. Algunos son tan, digamos, tan sencillos como que, por ejemplo, cada vez que se refiere al accionar errado de la administración, es supuesto. Cuando el contribuyente tiene que explicar la supuesta equivocación, no, es la equivocación, porque el contribuyente no va a hablar de supuesto, el contribuyente va a hablar de equivocación, usted será o no será al final. De la misma manera que usted nunca habla de la supuesta falta o de la supuesta evasión o del supuesto incumplimiento del contribuyente. No se ponga un supuesto cada vez que usted va a hablar, usted como que se ve feo.
diga como va a decir, porque realmente el contribuyente va a decir, la administración se equivocó y ya al juez le corresponderá decir, pero no le metes el ruidito. La irrecurribilidad de los actos administrativos del artículo 199, el procedimiento para la administración de oficio, que también hay que verlo porque va directamente en algunos casos a la base presunta. Y ustedes saben que hay tres tipos de métodos para calcular oficio. O sea, usted puede hacerlo por una base cierta, con los elementos en la mano, por una base mixta, que combina una cosa y la otra, o por una base totalmente presunta, en base a los criterios que determina la administración. Bueno, pues usted no brinque directamente a la presunta. Si usted descarta la cierta, por lo menos trate de buscar la mixta, pero no reglamente, no codifique que usted va a ir directamente a la base presunta. La publicidad de deudores en el caso de deuda recurrida. Yo estoy muy de acuerdo con eso, con la publicidad de los deudores, pero no estoy de acuerdo con que sea en fase administrativa. No es verdad, porque si todavía está pendiente un recurso ante el TCA, es muy dañino para el prestigio de muchísimas empresas que realmente su imagen es parte importante de su valor de mercado. El hecho de que usted esté publicando, que la DGI me determinó 150 millones y no sabemos si esos 150 millones son válidos, qué es lo que hay ahí adentro, hasta que el tribunal no lo diga. Entonces, esa publicidad, que yo estoy de acuerdo con hacerla, debería ser luego de que hay un tribunal que ha determinado realmente que eso que la DGI dijo que decía es cierto. El tema del secreto bancario. Ay, Dios mío. Esta modificación incluye como 4 artículos, 5. La verdad que los 2 primeros párrafos no parecen hechos por la administración tributaria. Eso parecería como que lo hizo una asociación más afín quizá a las entidades de intermediación financiera, porque realmente se recoge dentro del Código Tributario la obligatoriedad del secreto bancario y la necesidad de que cualquier información que pida la DGI tenga que pasar por la superintendencia de bancos. O sea, ha sido una discusión enorme desde hace muchísimo tiempo que me ha ganado muchos grandes amigos. Así que realmente lo que no entiendo es por qué dentro de este código hay que hacer esa aclaración tan minuciosa y detallada. La eliminación de la individualidad de las consultas, eso me parece muy bien. Excelente, que las consultas se publiquen y que usted las pueda aprovechar. Sin embargo, está sujeta a una serie de reservas que no están precisadas. Entonces, eso va a decir que la administración va a publicar esa consulta técnica que le haga, la parte quizá que quiera y las otras se la va a reservar en virtud de la ley. Lo bueno sería definir cuáles son las reservas. Todas las que afecten la intimidad, por ejemplo, del contribuyente, el nombre del contribuyente, quizá los montos, etcétera. Pero la ratio decidendi de la consulta, eso tiene que ser público, no puede ser objeto de la reserva y debe decirlo. Las fuerzas del sistema. Hay también una sentencia sumamente interesante del TC que dice, el sistema no puede ser culpable de nada. Si la DGI tiene que arreglar su sistema, que lo arregle. Si la administración tributaria se ampara en el sistema para una cosa, ella tiene que corregirlo, pero el sistema no es el culpable. La oponibilidad de la ausencia de RNC, eso lo hemos vivido creo que todos, y aquí se recoge ahora y se codifica. Y creo que ahí eso cubre más o menos todos los puntos, con excepción quizás del deber de reserva de la administración pública tributaria, que ya yo me refería a ello, que realmente debería tener una excepción en el caso de los copropietarios, sin tener que pasar por la autorización judicial previamente. Yo creo que con eso, en un tiempo récord, perdón, vamos a ver. Solo queda tiempo. Bien. Acabamos. Señores, discúlpenme, fue que me dijeron que le extendiera, entonces de una corregida y aumentar. Así que le dejo. Gracias, Fabiola. La verdad es que magistral, como verán, me quedé corto en la introducción de la doctora Fabiola Medina. Ahora voy a pasar la palabra a Carol, que es la socia y líder de la práctica de la prestigiosa firma Pellerano y Nadal, y a nuestro presidente de la Comisión
Asuntos Tributarios y Aduanales, José Manuel Romero, que es también líder de la práctica legal y de impuestos de la KPMG. Por favor. Gracias, Jaime, gracias por esta magistral visión rápida de lo que es la modificación del Código Tributario. Me preocupa la inversión extranjera, lo que es la atracción a la inversión extranjera. Conforme el último reporte publicado por el Banco Mundial, República Dominicana se sitúa en el número 115 de país para hacer negocios. Entonces, cuando vemos algo como colocar evasión y elusión fiscal en planos similares, cuando vemos restricción en la repatriación de capital, cuando vemos que se reinstaura el sobre-RT, cuando vemos la extensión de la solidaridad, como indicaste. ¿Qué opinas? ¿Qué entiendes que esta modificación pudiera eliminar para poder ponernos en una posición más ventajosa para hacer negocios y más considerando que el gobierno y el empresariado en unión están tratando de hacer que este país sea más viable para esos fines? Mira, Carolina, tú tocaste los puntos esenciales. Esos mismos son los puntos. Es que la verdad es que, como decíamos, la gente no se va a leer este trúcamelo con detalle porque se horrorizaría, porque cualquier inversionista que ahora mismo tú le expliques, mira, usted sabe que en cualquier momento usted lo van a declarar solidario de esto. Es más, la ley puede decir que usted es un contribuyente de la República Dominicana, aunque usted no haya pisado la República Dominicana, siendo extranjero, y tú le explicas eso, lo pensaría mucho. Yo tengo un sobrino mío que me llamó recientemente para comprar un terrenito. Le dije, sí, pero espérate, déjame hacer un due diligence riguroso para ver, porque entre la extinción de dominio y la modificación del título 1, yo no sé si ese inmueble va a ser tuyo. Sí, pero realmente esos son los puntos esenciales. Pienso que no haría daño. José Manuel. Sí, gracias, Fabiola. Como siempre, un placer compartir tribuna contigo. Sabemos los que estamos dentro de este mundo de impuestos que coexisten a nivel global dos sistemas. Uno altamente garantista, burocrático, donde hay una mora judicial dada la cantidad de incidentes que existen y que generalmente termina en una amnistía para poder limpiar el cúmulo de procesos que en ese sistema se arrojan. Versus otros donde la autoridad tributaria, como es en el caso de Estados Unidos, tiene altas facultades ejecutivas, incluidas la de ejecutoriedad, claro, acompañado de un sistema judicial fuerte, y donde el 99% de los casos son resueltos de manera alternativa y solo un 1 llega al tribunal de impuestos. Entonces, si bien los fiscalistas perdimos el pleito de dejar excluido de la ley de procedimiento administrativo todo lo que es el tema tributario, la iniciativa BEPS que suscribió República Dominicana sugiere a los gobiernos que en las administraciones tributarias empiecen procesos de arbitrabilidad de casos complejos a partir de cierto monto o cuyo precedente pudiera ser de impacto a las recaudaciones. En ese sentido, ¿cómo ves tú la inclusión del arbitraje a lo interno de la administración tributaria con todas las garantías? Y bueno, árbitros independientes, técnicos, para subir el nivel de las decisiones y eficacia del otro lado también de la recaudación ágil y efectiva. Yo hice una presentación, Manuel, en ese evento grandísimo que realiza la FINUS, que no lo ha hecho últimamente, sobre derecho administrativo, precisamente sobre el arbitraje en materia tributaria. No recibí amenaza de muerte de milagro, porque realmente hablar de eso aquí, en un país como este, dentro de nuestra cultura, es prácticamente una blasfemia, un sacrilegio.
Pero de verdad que estamos viendo cada vez más cómo se está yendo hacia ese rumbo. Yo no creo que eso pase aquí, en República Dominicana, durante mi vida, por lo menos. Mientras, en el lapso que me queda, que no sé, no creo que ocurra que nosotros caminemos hacia allá. Pero la verdad es que tú nada más tienes que ver las reconsideraciones. Bueno, tú que conoces el monstruo desde las entrañas, sabe el porcentaje de reconsideraciones que se deciden en favor del contribuyente. La ley o empata o gana. Eso no hay forma de que tú salga una resolución en la cual, si no hay una negociación previa, obviamente, que se subsane, en la cual la ley diga, y sí, tú sabes que determiné eso mal y me equivoqué y ahora le voy a dar una resolución de reconsideración al contribuyente diciendo que yo me equivoqué y que eso no iba. Y que es verdad lo que él dice. No era un conjunto económico. Entonces, con esa tasa de, digamos, de resoluciones en reconsideración favorables, es muy difícil que la administración tributaria entregue ese poder a un panel independiente e imparcial. Sí, tú hablaste de la sala crítica como parte como un criterio para la apreciación de la prueba y que habría que definirlo. Pero de definirlo, vemos en la doctrina que se define con elementos subjetivos, es decir, va a ser lógica, ciencia y artes. No necesariamente arroja algo no necesariamente arroja la objetividad que se requiere. Entonces, en ese sentido, quizás no sería definirlo, sino eliminarlo. ¿Qué crees? Tú sabes que habría que darle la oportunidad, porque sana crítica es exactamente como tú lo defines, es un concepto determinado y va a tener muchos elementos subjetivos dentro, pero ellos lo pueden definir, exactamente cómo quieren juzgarlo. Porque igual, cuando tú dices yo voy a hacer una determinación sobre base cierta, tú dices yo lo voy a hacer sobre los documentos que existan, etcétera. Tú puedes, yo le daría la oportunidad de que ellos definan la sana crítica. Pero hay que definirla, porque realmente aquí, te digo, mucha gente que no ejerce el derecho tributario no va a saber ni siquiera qué es la sana crítica. No lo ha visto. Defínanlo y mira a ver cómo ellos lo definen. Si es tan indeterminado como esos elementos subjetivos, pues haremos la debida crítica. Y otra cosa sobre la prescripción, no sé, hay una partecita que ellos eliminaron en el proyecto, que es que la interrupción solo opera respecto de la obligación o deuda tributaria relativa al hecho que la causa. Eso eliminaron. Pero además, tú te das cuenta que ellos cambiaron muchas cosas que antes era suspensión, ahora la pasaron a ser interrupción. Porque la suspensión es una cosa y la interrupción es otra. La suspensión, tú te sigues contando, tan pronto pasa el hecho que suspende, tú continúas el plazo, la interrupción te devuelve al inicio del plazo. Entonces, es muy bonito tú cambiarlo para interrupción, para que el plazo no se va a acabar nunca. Sí, pero que entonces en el caso de una rectificativa, ya no va a ser sobre ese hecho. No te puedes buscar cualquier otro punto que nunca fue tocado. Claro. Lo cual también viola completamente. Sí, Fabiola, en el contexto actual donde nos abocamos a tener una ley de medios judiciales, de medios digitales para el ejercicio de la abogacía dentro del Poder Judicial, el proceso en el que se encuentra inmerso la administración tributaria, entiéndase de hacer realidad facturación electrónica, luego contabilidad electrónica, luego auditoría electrónica y finalmente en gran parte que todas o la mayoría, salvo casos excepcionales de defraudación, de las fiscalizaciones sean de manera electrónica y uso de inteligencia artificial, y a eso sumándole la potencial aplicabilidad que recomienda la OCDE y además la necesidad de que tenemos en el empresariado de seguir logrando competitividad. ¿Crees tú que en el corto plazo sería un momento oportuno para realizar esta reforma?
Pero niño, te voy a decir sinceramente, yo creo que el título 1 soporta, de nuevo, como los millennials, modificación. El título, y lo venimos hablando hace 1000 años, tú debes haber visto como 5 o 6 diferentes versiones de modificación del título 1, algunas más modernas que otras. Realmente yo entiendo que hay cosas, sobre todo después de la 107, después, a mí me encanta ese artículo, el 90, que dice que el contribuyente tiene que ser tratado con respeto y el contribuyente tiene que ser tratado de una manera cortés, que, vuelvo y digo, esta administración así me ha tratado, que conste, no siempre. Pero en fin, tú piensas, se ha visto todas las versiones de la boleta del mundo. De hecho, la reforma del 2006, la carta al Congreso que envía la reforma fiscal del 2006, dice que hay una modificación al título 1 que será enviada posteriormente. Dice el presidente de la República en su carta que la firma, y eso nunca se mandó. Nunca se pusieron de acuerdo el empresariado y la administración tributaria para enviar ese anteproyecto. Yo pienso que este es un momento bastante delicado, por lo mismo que decía Carolyn ahorita también, por todas esas afectaciones a lo que podría ser la inversión privada, y que en la manera como está hecho ahora mismo esa modificación, este no es el momento. Ni ahora ni nunca en esa manera, realmente, porque usted va a dejar una serie de principios fundamentales, de derechos fundamentales completamente marginados. Y este es un muy mal momento para hacer eso. Pero independientemente de que nos veamos, bueno, los contribuyentes se vean afectados en muchos aspectos, yéndonos a los principios constitucionales que han violentado en muchos artículos, y viendo que otros artículos nos afectan en cuanto a la atracción de la inversión extranjera, que es lo que el gobierno está más impulsando. ¿Cómo esto podría pasar? O sea, podría pasar. O sea, cuando digo pasar es aprobarse. Nadie va a invocar la inconstitucionalidad. Yo no entiendo, honestamente, de verdad yo no entiendo. Tú le mencionas reforma fiscal a cualquier empresario y brinca para arriba. Reforma fiscal, y el juidero, y todo el mundo. La reforma fiscal, la reforma fiscal. Y con esta modificación de este título, yo he visto gente aplaudiendo dentro del sector. ¡Ay, qué bien, muy bonito! ¿Y qué tú eliges? Ah, no, pero no tengo una visión tan pesimista, niña, caramba. Óigame, usted no, la reforma fiscal es un cachú, un baño con pasta, usted le van a modificar 3 cositas. Si usted deja pasar esta modificación de esta manera, no necesitan la reforma fiscal, porque es que yo te voy a calificar la figura como me parezca. Es que la figura impositiva que tú me digas que es tal, yo te la voy a poner como más cual, y entonces tus derechos fundamentales van a estar tan afectados que tú vas a tener que defenderte durante los próximos 7 años gracias a esa determinación. Entonces, yo la verdad que no entiendo. Yo diría que la gente tiene que estar ahora mismo con 2 cosas pintadas aquí en pie de guerra, diciendo, no, pero espérate, que este proyecto no lo podemos aprobar de esta manera. Última pregunta y cerramos. Fabiola, tú que eres una de las abogadas mejor informadas de este país. Bueno, viene fuetazo. Sí, eso es así. Yo tengo alguna pregunta al final, pero en privado. Entonces, ya que lo que se ha publicitado en parte con este proyecto es que por ponerle ciertos límites a la sanción de la mora, habría una reducción o un sacrificio fiscal involucrado en áreas de lograr más institucionalidad dentro del procedimiento tributario. Entonces, ¿has oído de casualidad tú a cuánto ascendería ese sacrificio fiscal? Y si no has oído de eso, ¿cuáles serían las vías alternativas o impuestos que sustituirían este sacrificio fiscal
pues tú sabes que el presupuesto está en déficit. De manera alguna, eso no tendría alguna medida complementaria. Mira, no he escuchado, la verdad, gracias por lo de mejor informada, que no es verdad, yo vivo en la Galandia, muchísimas cosas, pero la verdad es que no he escuchado sobre figuras que podrían sustituir. Pero lo cierto es que yo no creo tanto en el sacrificio fiscal que la administración estaría haciendo al eliminar la mora como una... como está concebida actualmente. ¿Por qué? Porque hoy en día ella se le discute tanto que tú sabes que lo primero que se llevan de encuentro es la mora. Cuando tú vas a negociar con la administración, la mora, los intereses indemnizatorios y el 70% del impuesto, parte de la 46, modificada. O sea que no creo que ellos estén cobrando tanto la mora en grandes transacciones, porque la mora es muy discutida como está hoy en día. Como es una infracción y hay que tipificarla, es mucha la gente que la contesta. Sin embargo, al quitarle ahora ese carácter y ponerla como un interés moratorio que no precisa de ningún tipo de procedimiento para imponérselo, sino que es prácticamente un accesorio de la deuda, va a ser mucho más difícil de discutirla. ¿Cómo tú la discutes? O sea que para ellos va a ser más fácil de cobrar. Es lo que yo entendería. Eso no sería un impacto tan crucial. Yo preferiría, honestamente, que la dejaran así, para poderla discutir. No que la cambien a un accesorio de la deuda que yo no tengo realmente el argumento, que no sea de forma constitucional, para ir a decirte que eso no pasa. Otra pregunta. Bueno, excelente. Gracias, Fabiola. Gracias, José Manuel, Carmen. La verdad que es un tema preocupante. Lo seguiremos de cerca, pero ha sido tan cálido y tan refrescante tenerlo entre amigos. Estos son de los temas que seguimos en el Comité Legal. Queremos invitar a la membresía a que nos remita sus inquietudes, sus preguntas. Escuché ahora mismo que algunos tuvieron problemas técnicos para escuchar o acceder. Podrán luego escucharlo más tarde a través de nuestro canal en YouTube. Y si no, también nos ponemos a sus gratas órdenes para enviarle cualquier información o la grabación de esta tertulia. Una vez más lo invitamos a que nos mande sus inquietudes, que sean parte activas. Desde el Comité Legal estamos siempre para servirle y estos son los temas que seguimos porque son temas extremadamente importantes para la inversión extranjera, para el comercio. De tal manera que una vez más las gracias te doy y gracias a todos que se comunicaron por medio de estos medios telemáticos que nos permiten este tiempo. Quisiera también invitarlos a una inquietud que tengo como discípulo del profesor legabarnista, a que más adelante sea ponderado en esta comisión, que es la posibilidad o la separación de que las medidas cautelares o conservadoras que puede hoy adoptar la administración tributaria sea necesaria la intermediación del Poder Judicial. Esto lo hago en consonancia con la separación de los poderes del Estado y sabemos que el Poder Judicial es el único que tiene la capacidad de buscar. De tal manera de que es un tema que lo dejo como tarea, que puedan ponderarlo y tal vez sea producto de una nueva tertulia. Hay uno de esos anteproyectos de las versiones. Definitivamente, y lo hago honrando al respetado y insigne profesor legabarnista. Señores, muchas gracias. Dios los bendiga a todos.